días, ¿cómo están? Un domingo más estamos juntos buscando la presencia de Dios. Qué bueno que es haber pasado esta semana también de cuarentena, y aquellos que han aprovechado la cuarentena, por ahí uno escucha que hay personas que han ordenado la casa, el ropero, que hacía mucho que no lo ordenaban, papeles. Bueno, otros han aprovechado a tener buenos momentos de lectura, con buenos libros, y esa es una forma de aprovechar bien el tiempo. Otros habrán dicho, bueno, yo voy a dormir todo lo que pueda. Bueno, no está tan mal dormir. El problema es cuando uno duerme de más y después se acostumbra a dormir de más y que ya no es necesario. Así que yo te quiero desafiar a que ahora que se va a prolongar un poco más la cuarentena, tomes esta consigna: aprovecha la cuarentena para hacer algo con propósito. Tal vez hace mucho que no lees, hace mucho que no tenés las cosas ordenadas, y te quiero desafiar en este tiempo que se va prolongando, de que vos puedas hacer las cosas bien. Después de la cuarentena vos mirarás para atrás y dirás, uy, qué bueno todo lo que pude hacer, todos los avances que tuve, y sobre todo el buscar a Dios. Miren, estamos con este desafío de leer la Biblia en 1 año y medio, y te aliento a que sigas haciéndolo. Así que qué bueno que ya estamos en Apocalipsis, terminando el Nuevo Testamento, porque empezamos por el Nuevo y ya dentro de poco vamos a empezar por el Antiguo Testamento. Así que te animo a que te puedas sumar a este plan de lectura, 3 capítulos por día de lunes a viernes. Es poquito el tiempo que tenés que dedicar, pero qué bueno tener un pantallazo, un panorama amplio de toda la Biblia. Y también te podés sumar a los devocionales que estamos haciendo en grupitos. Es un buen momento para aportar a otros y para recibir de otros también lo que Dios les va hablando. Esto también es muy útil. Los martes a las 8:30 de la noche oramos. Tenemos motivos para orar, muchos motivos. Oramos por las personas de la iglesia, oramos por necesidades específicas, también por este flagelo que está atravesando todo el mundo, y vamos incorporando temas de oración para que Dios muestre su maravilla. No nos olvidemos de que Dios tiene un plan, un propósito, algo que Dios está esperando que nosotros hagamos en este tiempo de pandemia. Así que no es para estar con los brazos cruzados, no es para estar tristes, para pasar todo el tiempo viendo noticieros, sino que también es encontrarse con Dios, ordenar la vida, ordenar las cosas, para que Dios siga siendo lo primero, lo principal en nuestras vidas. Así que bueno, te quiero alentar, te quiero animar, ya que no nos podemos juntar y darnos un abrazo, que en realidad ya nos extrañamos muchísimo. Así que no veo la hora de que se abra de nuevo este tiempo y que podamos concurrir a los cultos y abrazarnos y compartir y disfrutar juntos. Pero ya va a llegar ese momento. Lo importante es que cuando ese momento llegue y uno mire para atrás, diga, o digamos todos, he aprovechado bien el tiempo, lo que tenía que hacer lo hice, y acá estamos de nuevo juntos. Así que te quiero desafiar. Y yo quisiera que esta mañana también disfrutemos de la alabanza, disfrutemos de la enseñanza de la palabra de Dios. Así que yo voy a orar ahora para encomendar toda esta reunión en las manos de Dios. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo que podemos estar juntos virtualmente, sabiendo que tu palabra es poderosa, que tu palabra es la que nos habla, tu palabra es la que nos llega en el momento que más necesitamos. En ti podemos confiar, podemos descansar, y yo te quiero pedir, Señor, para que en este día tú sigas bendiciéndonos. Señor, bendice las familias, bendice este tiempo de estar en cuarentena. A veces se hace difícil la convivencia, y te quiero pedir por aquellas familias, por aquellos matrimonios que le está costando vivir en esta convivencia. Señor, ayúdales para que ellos vean que la solución está allí adentro, con los ingredientes que tú nos das, con la disposición que nosotros ponemos, con el esfuerzo de llevarnos bien. Señor, bendice todas las familias, bendice a los niños, los jóvenes. Padre, que este tiempo
sea un tiempo que lo podamos aprovechar al máximo. Y Señor, te pido para que también se pueda sacar lo mejor de nosotros y que lo peor de nosotros lo trabajemos para que no salga y para que pueda estar allí controlado. Señor, ayúdanos, danos victoria. Y Señor, queremos encomendar esta reunión en tus manos, el tiempo de alabanza, de adoración y también el mensaje de la palabra de Dios. Señor, oramos sabiendo que tú estás sobre el control de todas las cosas y que tú eres nuestro Dios, y a ti rendimos nuestras vidas una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que bienvenidos, acompañémonos en este tiempo de alabanza, adoración y después al escuchar la palabra de Dios. Dios te bendiga en este día. Hola iglesia, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que bien, espero que ya estén levantados, que estén ahí tomando sus lugares. Pensaba que quizá muchos van a ver la reunión desde la pieza, otros desde la cama, otros desde la cocina, otros desde el comedor. Pero qué bueno que más allá de donde uno esté, uno pueda estar en el mismo espíritu. Sin duda que los lugares no son los mismos, pero somos uno. Qué increíble, ¿no? O sea, qué increíble que estando en diferentes lugares podamos seguir siendo uno. Jesús oró en Juan 17, te pido, Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Y hoy tenés que saber que ahí donde estás vas a alabar a Dios, vas a escuchar la palabra de Dios como un solo cuerpo. Así que te invito a que puedas preparar este tiempo, preparar tu corazón para exaltar a Dios. Dice esta canción que Él es fiel y que su misericordia es eterna. Y ese es el Dios que nos reúne, un Dios fiel, un Dios eterno, un Dios que ha derramado su gracia y su misericordia sobre nuestras vidas. Y esa debería ser tu motivación a la hora de alabarle. Así que ahí donde estás, si querés podés hacer palmas, podés ponerte de pie y te invito a que alabes y exaltes a Dios.
deseo máximo que tiene el Señor. Por eso, en la salvación que nos ha dado, no solamente tenemos la posibilidad de alabarle y conocerle, sino también de darle a conocer. Y a través de estas dos canciones quiero que vos recuerdes dos verdades fundamentales: que somos su iglesia, una luz para que el mundo pueda conocer a Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo que su amor y bondad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo su amor y verdad. De su amor y de su verdad. Obviamente que es algo que nosotros debemos recordar diariamente, ¿no? Ese amor que fue demostrado por Dios en la cruz. Y quiero animarte a que también ahora puedas recordar la cruz. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado
Hola familia, ¿cómo están? Hola, Qué bueno poder compartir con ustedes aún a la distancia. los extrañamos y los queremos mucho. Vamos a compartir el mensaje de la Biblia, de la palabra de Dios. Eh, Así que tengo el privilegio de poder compartir con ustedes. Y estaba pensando en estos días que quizás una de las oraciones que Dios ha recibido a través de personas en todo el mundo es una oración pidiéndole a Dios: Dios, guárdame, protege a mi familia, protégeme de la enfermedad. Y hay personas que quizás en otro momento de su vida no han buscado a Dios o no han reconocido la existencia de Dios, pero que en este tiempo también se acercan a Dios porque necesitan la protección de Dios. Y esta oración, protégeme Señor, seguramente ha sido la oración de muchas personas, quizás también de ustedes. Y esta es la frase con la que empieza el Salmo 16. Así que si tienen una Biblia cerca, yo los invito a que puedan buscarla para que podamos compartir la palabra de Dios y para que podamos recibir cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros en este día. Pensaba que de alguna manera esto que estamos viviendo de la pandemia, del coronavirus, es algo que nos afecta a todos. Algunos quizás simplemente con la necesidad de estar en su casa, no poder salir, y eso ya es feo, pero quizás eso es todo lo que tienen que vivir. Pero otros quizás el hecho de estar en su casa les hizo perder el ingreso que tenían para su familia, el ingreso económico, y otros quizás han llegado a perder el trabajo. Acá donde estamos nosotros viviendo ya hay personas que tienen algún amigo o un familiar que pasó por la enfermedad, y aún gente que también ya falleció culpa de este virus. Así que en distintos grados, en distintas medidas, todos estamos afectados por esto que vivimos. Y yo creo que este salmo que vamos a compartir hoy puede ayudarnos a ver la situación desde una perspectiva de la Biblia, pero también a poder fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Y justamente este es un salmo de confianza en Dios. El versículo 1 y 2 dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dice después el versículo 2, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. El versículo empieza pidiendo la protección de Dios. Dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Y hay muchos salmos que empiezan de una manera similar, en donde el salmista está enfrentando una situación de crisis, o donde se enfrenta a un enemigo que es muy real, que quizás lo está rodeando, y entonces en ese momento él clama a Dios para que Dios lo libere, para que lo ayude en esa situación. Ahora, en este caso, en el Salmo 16, no es un tipo de salmo donde él está viviendo una situación extrema. En realidad, el resto del salmo nos va a mostrar que es un salmo de confianza en Dios. Y en este salmo, David, que es quien lo escribe, va a declarar su confianza en Dios y va a después también a desarrollar qué significa para él esta confianza en Dios. Así que la pregunta que vamos a intentar responder a través de este salmo es: ¿qué significa confiar en Dios? Quizás también te lo preguntaste, y qué bueno en este tiempo donde necesitamos poner nuestra confianza en Dios, entender qué significa realmente poner la confianza en Dios. ¿Qué es lo que Dios espera cuando alguien quiere buscarlo y quiere poner su confianza en Él? ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud? ¿Qué implica poner nuestra confianza en Dios? Así que yo les invito a poder leer este salmo teniendo esto en mente. El salmista va a desarrollar este tema. ¿Qué significa confiar en Dios? El versículo 2 también dice: alma mía, dijiste Jehová, tú eres mi Señor. Y otra versión dice: tú eres mi dueño. El salmista estaba reconociendo no solo su confianza en Dios, sino también el gobierno de Dios, la soberanía de Dios, el control de Dios sobre su vida. Así que vamos a ver qué significa esto de decirle a Dios: Dios, confío en ti y tú eres mi Señor. El versículo 3 y 4 es la segunda estrofa de este salmo, y vamos a leerlo. Y dice así: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Estos dos versículos, si leemos el salmo completo, quizás nos llama la atención porque quedan un poco desconectados
del tema del Salmo. De alguna forma es como que David está hablando ahora de golpe de algo que pareciera diferente a lo que él viene hablando en los versículos anteriores. ¿Qué es lo que quería decir David? ¿A qué se estaba refiriendo? Bueno, primero en el versículo 3 él se va a referir a un grupo de personas que él los menciona como íntegros o como santos. Y él se va a identificar con este grupo de personas. Él va a decir, con ellos está mi complacencia, o sea, yo me identifico con ellos, yo soy parte de ese grupo, de las personas que buscan a Dios con sinceridad, que son íntegros en su búsqueda de Dios. Pero por otro lado, él también va a mencionar en el versículo 4 a otro grupo de personas que él dice que son personas que buscan a otros dioses. Y él dice que él no se identifica con ellos, él rechaza lo que ellos hacen. Esas son personas que ofrecen sacrificios a otros dioses. Él dice que él no va a ofrecer esos sacrificios, libaciones de sangre. Que él tampoco ni siquiera va a mencionar en sus labios el nombre de esos otros dioses. ¿Cuál es el sentido de estos versículos? Bueno, al identificarse con las personas que buscan a Dios y al rechazar a esas otras personas que buscan a otros dioses, él está diciendo que su confianza en Dios es una confianza única, es una confianza monoteísta, es una confianza solamente en el Dios verdadero, que es Jehová. Él está diciendo que él rechaza a otros dioses, que él solamente va a buscar al único Dios verdadero. Así que en primer lugar, si queremos responder qué significa confiar en el Señor, bueno, confiar en el Señor significa rechazar otros dioses. En aquel tiempo había personas que creían en Jehová, que creían en el Dios verdadero, pero que también seguían creyendo en otros dioses. Muchos pensaban y creían en ese tiempo que cada región tenía sus dioses. Entonces, por ejemplo, alguien que tenía que viajar y iba a pasar por la región de Moab, al pasar por esa tierra, iba a orar y a quizás hacerle un sacrificio al dios Kemosh, que era el dios de los moabitas. Pero quizás también si le tocaba estar en Canaán y tenía que sembrar su tierra y esperaba buenos frutos de su tierra, en ese lugar iba a hacer un sacrificio a los dioses de los cananeos, como por ejemplo el dios Baal o la diosa Asera, para esperar tener fruto de la tierra. Y también esas mismas personas en otro tiempo quizás también le oraban y le hacían sacrificios a Jehová. O sea que Dios era uno más entre muchos otros dioses. Ellos no creían solamente en un Dios. Muchos tenían así muchos dioses. Por eso David define que su fe en Dios es en el único Dios. Y en estos dos versículos él deja claro que él tiene una fe que es monoteísta. Él cree en un solo Dios. Quizás esto para vos sea algo básico. Quizás vos digas, bueno, yo no tengo otro Dios, así que esta parte del mensaje no es para mí. Pero también podemos pensar que hoy en día, aunque nos llamemos cristianos o quizás pensemos que tenemos un solo Dios, muchos también reconocemos en nuestra vida otras personas u otras cosas que ocupan el lugar de Dios o que quizás les ponemos al mismo nivel que Dios. Quizás para algunos el dinero ocupa un lugar muy importante en su vida y dedican mucho de su tiempo y de su esfuerzo a conseguir más y a tener más dinero para poder comprar más cosas y quizás tener más comodidades o tener un mejor nivel social. Quizás para otros también las relaciones personales ocupan ese lugar alto que le corresponde a Dios. Son personas que todo el tiempo están pensando en las relaciones familiares o en relaciones con amigos o están pensando cómo agradar a otras personas. Bueno, las relaciones o nuestro esfuerzo por satisfacer esas relaciones pueden ser un Dios en nuestra vida. Quizás para otros es el placer, es la satisfacción personal. Entonces todo el tiempo van atrás de satisfacer sus deseos. Pueden ser aún buenos deseos. Quizás pensando cómo tener mayor placer en un viaje o tener mayor placer comprando algo que los satisfaga. Y algo que quizás para muchos de nosotros es algo que intenta ocupar ese lugar de Dios, es el yo, nosotros mismos. Porque nuestros planes y nuestros sueños y nuestros proyectos a futuro son cosas en las que ponemos nuestra esperanza, nuestra expectativa. Son cosas que quizás cuando nos despertamos a la mañana nos ayudan a levantarnos con ganas y con entusiasmo porque estamos esperando en esos planes, en esos proyectos, con cosas que nos interesan a nosotros. Y de alguna manera Dios no es el único Dios en nuestra vida, sino que está acompañado de otras cosas a las que les hemos dado el lugar que debería tener solamente Dios. Por eso, al avanzar en este salmo y al entender lo que David estaba diciendo, nosotros también podemos evaluar nuestra vida
y pensar si Dios es realmente el único Dios. Dios se muestra en la Biblia como un Dios celoso. Y eso significa que Dios no puede, no quiere compartir su lugar con nadie ni nada más en nuestra vida. Así que qué bueno sería que te preguntes, ¿será que realmente tengo un solo Dios y sirvo a un solo Dios? ¿Será que ese lugar más importante en mi vida, el que dirige mi vida, en quien pongo mi esperanza, mi expectativa, será que ese lugar lo tiene Dios solamente o hay otras cosas que estén ocupando ese lugar? La estrofa siguiente, el versículo 5 y el versículo 6, lo vamos a leer y dice así: Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Esta semana Rebe estaba preparando unos cuadros para colgar acá en la casa donde estamos, y cuando veíamos algunas fotos, veíamos justo fotos de nuestra luna de miel, y nos acordábamos de ese tiempo tan lindo que pasamos, porque gracias a Dios pudimos ir a un lugar muy lindo y podemos tener días hermosos ahí. Y cuando nos acordábamos de eso decíamos qué lindo sería estar en ese lugar, por el lugar lindo y también por la situación linda que es estar de luna de miel. Qué lugar hermoso y qué ganas de vivir ahí. A veces nos preguntamos por qué nos volvimos, pero bueno, no se puede quedar a vivir en ese lugar. Ahora, cuando te imaginas en un lugar lindo, no sé qué lugar sea para vos, un lugar donde te imagines y sientas esa alegría, esa paz de estar en ese lugar. Quizás puede ser algún lugar muy cercano, quizás puede ser aún tu misma casa, quizás el patio de tu casa o el living, en un lugar de tranquilidad, pero donde vos sabés que ese es tu lugar y te sentís tranquilo y podés disfrutarlo. Bueno, David está hablando acá de un lugar que él describe, que para él es un lugar hermoso, y él está muy contento con lo que está describiendo, porque él está hablando de su tierra. Y él va a usar distintas palabras, distintas imágenes para hablar de ese lugar. Primero él habla de su herencia. Él está hablando de la tierra que heredó de sus padres. Después habla también de su copa. Cuando él menciona la copa, así como el Salmo 23, que dice, mi copa está rebosando. La copa en la Biblia toma el significado de las bendiciones de Dios abundantes. Así que él está hablando de las bendiciones que Dios le ha dado en su vida de una manera abundante. Y después también habla de la suerte. Dices, tú sustentas mi suerte. Cuando menciona la suerte, está hablando en realidad de un método que tenía el pueblo de Dios, que Dios le había dado para poder conocer su voluntad, para poder descubrir su voluntad. Y este método que Dios les había dado, ellos lo usaron específicamente en el reparto de la tierra. Cuando Dios los introdujo en la tierra prometida, la tierra de Canaán, ellos usaron este método de echar suertes para poder distribuir la tierra entre las personas, entre las familias. Así que él está también pensando en cómo Dios se encargaba de lo que a él le tocó. Quizás también en un sentido del futuro. Dios está encargado de mi futuro, Dios se encarga de lo que va a venir. Y eso incluía lo que él recibió como una herencia, su tierra. En el versículo 6, él menciona a las cuerdas que le cayeron en lugares deleitosos. ¿Qué eran las cuerdas? Bueno, eran otra de las herramientas que se usaban para medir el terreno y para dividir y repartir la tierra entre las familias. Así que él dice, el reparto de la tierra que me tocó me genera deleite. Y finalmente dice, es hermosa la heredad que me ha tocado. Parece que el salmista está enamorado de la tierra que recibió, está muy contento y satisfecho con la bendición que tiene. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué es lo que él está queriendo decir en estos versículos? Bueno, por un lado él reconoce que lo que él tiene, lo que él ha recibido, lo ha recibido de parte de Dios. Porque él está diciendo que Dios se encarga de su suerte, que era algo que los hombres no podían controlar. Así que él reconoce que sus bendiciones vienen de parte de Dios. Pero por otro lado, lo más importante es que él está diciendo en realidad no que esté enamorado solo de su tierra y de las bendiciones que ha recibido, sino, como dice el versículo 5, que Jehová mismo es la porción de mi herencia. Si volvemos al versículo 2, a la última frase, dice, no hay para mí bien fuera de ti. Y esa es una idea muy profunda, porque lo que está diciendo David no es simplemente estoy contento con las bendiciones que tengo. Él está diciendo a Dios,
Dios, tú eres mi verdadera bendición, tú eres mi verdadera herencia, tú eres todo lo que tengo y eres lo mejor que tengo, tú eres todo para mí. Así que David está reconociendo no tanto lo que él tiene, el terreno que quizás él tiene, ese lugar lindo que disfruta, que quizás era una bendición que Dios le había dado, pero sobre todo él está reconociendo que Dios mismo es su bendición más alta. Así que cuando pensamos en la pregunta de este salmo, ¿qué significa confiar en Dios? Bueno, estos versículos también nos enseñan que confiar en el Señor significa considerarlo a Él como nuestro bien más valioso, considerarlo a Dios como nuestro tesoro, que Él sea realmente lo valioso de nuestra vida. Hay muchas personas que siguen a Dios hoy en día y que seguían aún a Jesús cuando Él estaba en la tierra, y lo hacen por una intención de recibir algo de parte de Él. Muchos quizás hoy mismo están buscando confiar en Dios porque quieren protección de Dios, porque quieren quizás que Dios los proteja frente a una enfermedad, quizás porque necesitan ayuda en lo económico de Dios. Hay personas buscando bendiciones de parte de Dios y esto pasó en toda la historia de la humanidad. Y hoy también pasa, hay muchos que se llaman cristianos pero que están siguiendo a Dios porque quieren algo de Él. Y sabes que los verdaderos discípulos, los que seguían a Jesús siempre, y los que estaban no solo cuando Jesús hacía milagros y alimentaba a la gente, los verdaderos discípulos habían dejado todo para seguir a Jesús. Habían dejado las redes que eran su negocio, su fuente de subsistencia, habían dejado su familia, habían dejado aún quizás la reputación que tenían en su pueblo para seguir a este maestro que caminaba y que terminó siendo rechazado y que terminó muriendo. Pero ellos habían dejado todo para seguir a Jesús, no porque esperaban recibir algo de Él, sino porque conocían y querían y buscaban a Jesús mismo, porque sabían que en Él estaba la bendición. Así que lo que podemos preguntarnos al evaluar lo que David decía es, ¿cuál es mi intención al buscar a Dios? ¿Realmente encontré en Dios mi tesoro más valioso? ¿Es Dios lo precioso que tengo? ¿Es Dios quien está satisfaciendo mi alma? ¿O es lo que viene de parte de Dios? ¿Son las bendiciones de Dios o es Dios mismo el que está satisfaciendo mi vida? Esta pregunta es fundamental porque quizás estás siguiendo una religión o estás siguiendo una creencia o estás intentando seguir a Dios, pero estás siguiendo por el camino equivocado. Y qué bueno sería que puedas encontrarte hoy con el Dios verdadero que puede ser tu tesoro, con el Dios que puede ser mucho más valioso que cualquier bendición que Él mismo pueda darte. Bien, vamos a avanzar y vamos a ir a la tercera estrofa, perdón, a la cuarta estrofa del versículo 7. Y dice así, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y aquí el salmista sigue alegre y sigue bendiciendo a Dios y sigue declarando su confianza en Dios. ¿Cuáles son los motivos que él tiene para alabar a Dios? Bueno, en primer lugar, él bendice a Dios porque Dios lo aconseja. Y él dice que cuando está en su cama a la noche, Dios le enseña por medio de su conciencia. Y esto es muy interesante. En realidad la Biblia nos dice que el corazón del hombre es perverso y es engañoso. Y el pecado, cuando entró en la humanidad, produjo que nuestra mente y que nuestro corazón se distorsionen. Y en realidad no podamos seguir nuestro corazón porque nuestro corazón nos va a llevar por mal camino. Pero cuando Dios transforma nuestra vida, cuando Dios nos salva, cuando Él manda a su Espíritu Santo a vivir en nosotros, y cuando nuestra mente se empieza a llenar con su palabra y podemos pensar en la palabra de Dios, Él nos ilumina a poder entender su voluntad y poder tener dirección para nuestra vida. Y así como le pasaba a David, que él de noche meditando y pensando en Dios y quizá pensando en la ley de Dios, él recibía dirección para su vida, recibía quizás la guía de Dios para decisiones que tenía que tomar. Así también nosotros podamos darle lugar a Dios en nuestra vida para que Él nos aconseje, para que nos direccione. Él también bendice a Dios y se alegra porque Dios está cerca suyo. Él dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Él está a mi diestra, a mi derecha, por eso no voy a ser conmovido. La Nueva Traducción Viviente, otra versión de la Biblia, dice, bendeciré al Señor quien me guía, aún de noche mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo,
No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Y me gusta mucho el énfasis que hace David acerca de la presencia de Dios. Él reconoce que Dios está cerca y dice que Dios está delante suyo, que Dios está a su lado. Él reconoce la presencia constante de Dios cerca suyo. Y esta es la clave por la cual Él dice que Él no va a ser conmovido, que Él no va a ser sacudido. Si pensamos de nuevo en el Salmo 23 dice en el versículo 4, cuando ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y la clave en ambos lugares, en el Salmo 16 y en el Salmo 23, no es en que la prueba no va a venir o que la dificultad no va a venir, sino la presencia de Dios con nosotros a través de la prueba. El salmista no dice, como Dios está conmigo, yo no voy a pasar por un valle de sombra y de muerte. Él no dice, como Dios está conmigo, yo no voy a ser sacudido, no voy a pasar por dificultades que prueben mi vida. Él dice, aun cuando voy a pasar por esas situaciones difíciles que van a llegar, yo voy a poder permanecer firme porque Dios está conmigo. Así que la clave está en la presencia de Dios. La presencia de Dios es la clave que le da él seguridad, que le da tranquilidad, que le da gozo. Eso nos ayuda a responder a la pregunta que nos hacíamos al principio, viendo cómo David va desarrollando qué significa para él la confianza en Dios. Y en este punto podemos ver que la confianza en el Señor se fortalece cuando disfrutamos de su presencia continuamente. Podemos nosotros dejar que Dios ocupe una parte de nuestra vida. Podemos darle quizás un espacio en nuestra semana, podemos darle un día como hoy domingo en el que buscamos a Dios y quizás asistemos a la iglesia o en este tiempo podemos mirar el mensaje y la reunión así. Podemos quizás darle a Dios un tiempo en nuestro día, quizás un tiempo en el que oramos y leemos la palabra de Dios. Pero Dios quiere ocupar toda nuestra vida. Y la presencia de Dios puede ser algo para nosotros real que disfrutemos constantemente. David decía que cuando él se iba a acostar, Dios estaba con él. Y después dice que Dios está delante suyo y a su lado. Qué bueno hacerlo parte de nuestra vida de Dios. Y sin duda que eso va a ayudarnos a fortalecer nuestra confianza en Él. Qué bueno preguntarnos también cómo está nuestra intimidad con Dios. Leía la semana pasada un libro acerca de las disciplinas espirituales y mencionaba muchos ejemplos de hombres en la historia del cristianismo que han dedicado mucho tiempo a la oración. Empezando por Jesús, que llegó a pasar noches enteras orando al Padre, siendo Dios, pero él dedicaba tiempo a la oración. Martín Lutero, el padre de la Reforma, él dijo una vez, tengo tantas cosas por hacer hoy que no puedo empezar el día sin pasar 3 horas en oración. Juan Calvino fue otro de los que estuvo en la Reforma Protestante y él también pasaba horas en oración. John Wesley era otro de los ejemplos. Él estuvo en Inglaterra en un gran avivamiento y él pasaba 2 horas diarias en oración. Y así muchas personas en la historia que fueron usadas por Dios con poder y que dedicaban tiempo a estar con Dios cada día. Y eso me hacía preguntarme a mí, de alguna forma también avergonzarme del poco tiempo que dedico a estar con Dios cada día. Y yo no sé cómo es tu tiempo de oración, pero sin duda que de alguna manera en el tiempo de hoy hemos perdido el privilegio y el poder que hay en la oración. Y eso se manifiesta en nuestra vida, en una vida que quizás es chata espiritualmente, o en iglesias donde falta el poder de Dios transformando vidas. Qué bueno sería en este tiempo también replantearnos cómo estamos invirtiendo en nuestra intimidad con Dios. No solamente en la práctica constante de la presencia de Dios, sino también en ese tiempo especial que le dedicamos a estar con Dios. Así es que la realidad de la presencia de Dios inundaba la vida de David y él podía decir, yo medito en Dios a la noche, pienso en Él, pienso en su palabra, Dios está cerca mío, Dios está a mi lado y por eso yo voy a poder pasar la prueba. Qué bueno sería poder decir eso junto con Él. En la última estrofa del versículo 9 lo vamos a leer y dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre.
Y acá David está mirando hacia el futuro, está mirando hacia el día de su muerte. La muerte, desde la perspectiva de alguien como David, significaba no solamente lo opuesto a la vida, sino que sobre todo significaba la pérdida de la presencia de Dios. Eso era para él algo terrible, porque él sabía que la presencia de Dios era lo que llenaba su vida. Y cuando él pensaba en la muerte, él tenía la confianza de que de alguna manera Dios iba a permitirle a él, después de la muerte, seguir disfrutando de su presencia. Y el conocimiento que tenía David en ese momento era mucho más acotado que el que tenemos nosotros hoy, porque hoy nosotros tenemos la revelación completa de la palabra de Dios. Y hoy nosotros podamos saber mucho más qué va a pasar en el futuro y qué va a pasar aún con nuestras almas. Pero él, aún con quizás un conocimiento mucho más corto, él tenía la confianza de que Dios iba a encargar de su vida aún después de la muerte. Por eso él dice que él no va a permitir, que Dios no va a permitir que su alma se quede en el Seol, alejada de la presencia de Dios, sino que de alguna manera él va a poder disfrutar de la presencia de Dios para siempre. El Salmo 23, que es un salmo paralelo al 16, también menciona esto y termina diciendo: en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta es la seguridad que él tiene, que David tiene, y esta seguridad le da a él un gozo que atraviesa toda su vida. Él dice que se alegra su corazón y se goza su alma, y que aún su cuerpo, su carne, reposa tranquilamente, confiadamente. Y qué bueno pensar que la confianza en Dios no es solamente algo que pensamos, algo que creemos. Quizás estás seguro de que Dios tiene poder para guardarte, quizás estás seguro de que podés confiar en Dios, quizás reconoces que Dios es todopoderoso, que es soberano, que es alguien en quien se puede confiar. Pero quizás eso es solo un conocimiento, un pensamiento que está en tu mente, pero que no ha bajado a tu vida. Y en realidad la confianza en Dios tiene que ser algo que inunde nuestra vida, que baje a nuestro corazón, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, y que aún llegue a manifestarse en nuestro cuerpo, porque es una confianza que le da paz a nuestra vida, que le da gozo. Así que David experimentaba esto, que lo inundaba. Este versículo 10 que leímos, donde dice: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, es un texto mesiánico, es un texto que apunta a Jesús, a Cristo, y que de alguna forma estaba profetizando lo que le iba a pasar a Cristo. Y este versículo después lo usa Pablo cuando está en el Nuevo Testamento predicando a un grupo de personas acerca de Jesús. Y cuando está llegando al final, él les habla acerca de la muerte de Cristo y les habla después de la resurrección de Cristo. Y él les menciona justamente este pasaje y les muestra cómo esto se cumplió en Cristo, que Dios no dejó a Jesús en la tumba, sino que lo levantó. Jesús volvió a vivir. Y esto de la resurrección de Cristo es lo que a nosotros hoy nos da una esperanza segura de que nosotros también vamos a resucitar. Así que nuestra esperanza es aún superior a la que tenía David. Él tenía esta confianza, pero nosotros vamos a tener aún más confianza porque sabemos que Cristo resucitó, y entonces los que estamos en Cristo tenemos esta esperanza de que también vamos a resucitar. Y esta esperanza nos habla de que en la eternidad vamos a poder estar en la presencia de Dios para siempre. Yo no sé cuál es la idea que tengas de la eternidad. ¿Qué te imaginas que hay más allá? Una vez estaba mi papá con un grupo de niños en una hora feliz que se hacía en un lugar muy complicado de la ciudad de Córdoba. Muchos de los padres de estos niños eran ladrones o malvivientes, y mi papá le estaba hablando a ellos acerca del cielo. Así que le estaba contando que en el cielo hay calles de oro, y hay un mar de cristal, y hay puertas con perlas preciosas, que son todas verdades que dice la Biblia. Y entonces él les contaba esto y les preguntó en un momento si a ellos les gustaría ir al cielo. Entonces todos respondieron que sí, que les encantaría ir al cielo. Y después él les preguntó para qué quisieran ir al cielo. Entonces uno de los niños que estaba ahí le responde: y bueno, maestro, porque ahí vamos a poder chorear, vamos a poder robar. Así que este niño no había entendido muy bien de qué se trataba ir al cielo. Pero yo, cuando me imaginaba el cielo cuando era más chico, también pensaba en un parque de diversiones, con montañas rusas, con juegos, con lo mejor que uno se puede imaginar siendo niño. Y yo esperaba eso del cielo, un lugar hermoso. Mucha gente también se imagina el cielo y piensa en un lugar sin dolor, en un lugar donde no va a haber más lágrimas. Y esto es cierto, porque la palabra dice que Dios va a
a secar todas las lágrimas de las personas que vamos a estar ahí. El cielo va a ser un lugar donde no va a haber más muerte, donde no va a haber más sufrimiento, donde no va a haber más maldad, ni en nosotros, ni pecado, ni en otras personas que nos hagan daño. Así que sin duda que va a ser un lugar hermoso. Pero lo más importante del cielo no es ninguna de todas estas cosas. No es lo más importante que no va a haber sufrimiento, ni que no va a haber dolor, ni muerte. Lo más importante del cielo es la presencia de Dios. Y hay muchos versículos que nos hablan de esto. Jesús le dijo a los discípulos: si yo me voy, les voy a preparar lugar y los voy a llevar conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. En otro pasaje Jesús está orando al Padre y le dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Así que fíjate que el énfasis de la eternidad no es de un lugar hermoso, sino de la presencia de Dios. Porque en realidad no hay nada más precioso, ni nada más satisfactorio, ni pleno que la presencia de Dios. Y David está diciendo esto. Él dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. Por eso él quería la presencia de Dios aún después de la muerte. Porque David había encontrado que en la presencia de Dios tenía algo muy superior a cualquier bendición material y temporal. Había algo superior a quizás una eternidad en un paraíso. La presencia de Dios era lo que más quería en su vida David. ¿Sabes que este es el mensaje del Evangelio? Que quizás escuchaste, que quizás creíste o quizás todavía no. Pero el Evangelio es la buena noticia de que Dios quiere reconciliarnos con Él. Es la buena noticia de que en Cristo, en la muerte de Cristo, tenemos la posibilidad de acercarnos a Dios, de restaurar nuestra relación con Dios. Dice la palabra de Dios que Dios puede declararnos justos, puede perdonar nuestra maldad, nuestro pecado por medio de Jesús y puede ponernos en paz con Dios. Así que esta es la buena noticia del Evangelio. Podemos estar en paz con Dios y cerca de Dios, no solo en esta vida, sino también en la eternidad, para siempre. Yo no sé si tenés esta esperanza en tu vida o no, pero si no la tenés, qué bueno sería que puedas poner tu confianza en Dios y creer en Él, no solo para esta vida, sino también para la eternidad. Dios nos llama al arrepentimiento, Dios nos llama a arrepentirnos de nuestras acciones, de nuestro pecado, que son los que nos han alejado de Él. Él nos llama a reconocer nuestra situación delante de Dios, pero también nos llama a creer en Cristo, a creer en Jesús, en su sacrificio, en su muerte, porque por medio de Él tenemos la posibilidad de que Dios nos limpie y de que Dios nos restaure con el Padre y poder así disfrutar de una relación profunda y perfecta con Él hoy, pero también por la eternidad. Qué bueno que podamos confiar en Dios y que esa confianza va más allá de la muerte. Esa sería la cuarta respuesta a esta pregunta con la que empezamos. ¿Qué significa confiar en Dios? ¿Qué implica? Bueno, la confianza en el Señor nos da seguridad eterna. Quisiera terminar solo reflexionando en lo que hablamos. No sé si estás pasando una situación muy difícil, quizás de ansiedad, quizás sin saber qué viene más adelante, cómo va a continuar tu vida, nuestra vida, la vida de tu familia. Eso nos da incertidumbre, nos da angustia. Qué bueno quizás poner hoy tu confianza en el Señor. No solo esperando que Dios traiga algo bueno a tu vida, sino porque Dios mismo es la bendición más grande que puedas tener en tu vida, porque su presencia a tu lado es la bendición más grande que puedas tener. Y esa bendición trae paz, trae gozo, trae tranquilidad, aún en medio de las dificultades como las que vivimos. Quizás también es un momento para analizarnos y reconocer si hay otras cosas que estén ocupando el lugar de Dios en nuestra vida. Quizás es un momento para sacar esas cosas y, como David decía, yo voy a confiar solamente en Dios, voy a poner mi esperanza, mi expectativa solamente en Él. Dios quiere ser el único en tu vida. Quizás también es un buen momento para pensar cómo estamos usando nuestro tiempo y cuánto estamos invirtiendo en esa intimidad con Dios, en pasar tiempo con Dios, en cerrar la puerta de nuestros pies o buscar ese lugar tranquilo donde podamos estar con Él. Y no solo ese tiempo, sino también durante toda nuestra vida, cuánto estamos disfrutando de la presencia de Dios en nuestra vida, a nuestro lado, esa presencia de Dios que nos va a fortalecer a través de la prueba. Por último, qué bueno pensar en la eternidad y pensar si realmente tenemos la seguridad de la vida eterna. Y si la tenés, y si Dios ya te hizo su Hijo y te perdonó tus pecados, qué bueno que esa confianza sea lo que hoy llene de gozo tu vida y que eso se pueda manifestar en tu vida.
no solamente en tu mente, sino algo que baje y que se manifieste aún en tu cuerpo. Así que les dejo esto para que puedan pensar y quizás hoy puedan volver a leer este capítulo y pedirle a Dios también que les vuelva a hablar de manera personal a cada uno. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra nos ayuda a recordar que podamos poner nuestra confianza en ti. Gracias, Señor, porque cuando confiamos en ti podemos descubrir que tú eres el que realmente llena nuestra vida plenamente. Que más allá de las bendiciones que podamos recibir también de ti, tú eres nuestra bendición más grande. Y como decía David, quisiéramos decir con él que no tenemos nada bueno que esté fuera de ti, que tú eres la mayor bendición que tenemos. Gracias, Señor, porque también nos recordás que tú eres quien nos acompaña a través de las pruebas, que tú estás con nosotros y que tu presencia es la que nos ayuda a permanecer firmes. Señor, ayúdanos a darte lugar en nuestra vida, ayúdanos a fortalecer esta confianza buscando tu presencia cada día, a fortalecer esta confianza en ti también limpiándonos de aquellas otras cosas que estén ocupando tu lugar. Padre, y también gracias porque esta confianza va más allá de la muerte. Gracias por habernos dado seguridad en Cristo de que tenemos la vida eterna en Él y de que vamos a poder disfrutar para siempre, eternamente de tu presencia. Gracias por cada una de estas promesas y por tu palabra que nos recuerda estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén.